y cómo pensar ahí, digo, y que hay una zona del libro que no mencionaron acá, pero que a mí personalmente me pareció muy interesante, que es la de otro intelectual católico, que es Wast, digamos, que aparece ahí, y que me parece que hay una cantidad de puntas muy interesantes para pensar qué ocurre ahí en relación con el Congreso Eucarístico, etcétera, y la acción católica, es decir, qué rol tiene ahí los intelectuales católicos en relación con la industria cultural. Pero digo, dejando de lado eso, si pudiera dejarse, ¿qué ocurre en ese...? Dijiste, tenés media hora. Sí, yo... Bueno, pero lo traigo ahora para darles la oportunidad. No, digo, para cerrar, que ya me estoy extendiendo. ¿Cómo ven ahí ese momento que pareciera también un momento muy conflictivo respecto de estos temas en relación con los modelos europeos y norteamericanos, ¿no? Es decir, esto que en el trabajo sobre Anzoátegui aparece como más claramente, pero sin embargo pareciera estar en otros momentos también, y de manera a veces sorpresiva para mi gusto, es decir, por qué apoyar o no el cine de Hollywood frente al europeo, ciertos modelos literarios o de la industria cultural, ¿no? Nada más que eso. Mi primera pregunta daría para discutir muchos años. Pero además, porque una de las cosas que yo ayer le dije a Eduardo al margen es que él en el libro discute demasiado para mi gusto, con lo cual yo dije, le voy a tirar una pregunta así como para discutir. Bueno, ¿cómo ordenamos ahora la respuesta? Empieza... No tiene... Bueno, a ver, por ejemplo, la cuestión de la modernidad. Es decir, yo creo que la modernidad se entiende bastante, y sobre todo en ese momento, pero no solo en ese momento, como actualización. Y actualización es actualización respecto de, en principio, del modelo europeo. Y entonces, modernizarnos es civilizarnos. Y para civilizarnos hay que eliminar todas aquellas formas artísticas o pseudoartísticas que son una rémora. Entonces, el payado y la oralidad, es decir, digo, pensando en un teórico como Paul Sumter, ¿no? Que a mí me sirvió mucho, sobre todo su introducción a la poesía oral, etcétera, y bueno, al cual sigo leyendo, aunque es un medievalista francés, pero las observaciones que hace sobre la oralidad, y ahora hace poco leyendo otro libro suyo dice, en 1950 más o menos empezó a reconocer que la literatura medieval francesa era oral y había que estudiarla como oral. Es decir, en 1950, ¿no? Es decir, eso da la pauta de una resistencia a lo que no es letrado. Es decir, la letra es el mundo, aquí sí, de los escritores y los intelectuales, es decir, el poder de la letra. Quienes están fuera del poder de la letra, quienes están despojados de ese poder, están en la zona de la barbarie, en el espacio de la barbarie. Entonces, estas formas artísticas que eran predominantemente, no todas las que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? No todas las que forman parte del gusto de los otros, pero que eran predominantemente orales, tenían que ser eliminadas, destruidas, porque eran una rémora. Estaban en contra de la modernidad. Un payador era un fenómeno anacrónico, y ojo, los payadores terminaron en el radio. Yo creo que pongo el ejemplo, ¿no? De que, bueno, hubo varios payadores que llegaron al fenómeno de radio. En realidad llegaron a la televisión algunos, ¿no? Pero ya, bueno, el fenómeno estaba muerto, ¿no? Nada más que porque en Uruguay seguían existiendo, ¿no? Es decir, en el mercado viejo uruguayo. No sé pero, si tenemos... Mirá que tenemos muchos amigos uruguayos. En este seminario tenemos muchos amigos uruguayos. Son capaces de conservar esas cosas que nosotros perdimos. Bueno, ahí me parece que esta cuestión de la modernidad, ¿no? Que es una de las tantas maneras de entender, ¿no? Es un término que
escapa por muchos lados, ¿no? ¿Qué entendían ellos por modernización? Pero esto estaba presente. Entonces había que erradicar, digamos así, cuando toda esa campaña que hacen Ideas y Nosotros contra el género chico, es decir, hagamos un teatro que tenga como base un texto. Florencio Sánchez lo descubren, acá por fin llegó una obra de tesis, ¿no? Una obra que tiene un respaldo intelectual, y no eso que improvisan estos otros que ni siquiera tienen experiencia teatral, pero que entretienen a la gente, pero que son divertidos, pero que mezclan la música con el baile, es decir, todo eso que era tan atractivo en el género chico, ¿no? Es decir, creo que en el fondo hay una fuerte discusión entre la letra y la oralidad. Y que, bueno, quienes se sienten dueños de la letra y de la oralidad no quieren resignar, diríamos así, ¿no? Esa conquista, ese poder. Y quieren acabar con esas formas supértites, que cuanto antes desaparezcan, antes nos vamos a civilizar. Una posible respuesta, yo creo que hay múltiples respuestas, ¿no? Para lo que vos me preguntás en ese aspecto, ¿no? Bueno, en cuanto al término resistencia, los trabajos están escritos dentro de la historia argentina. Lo que uno escribía en el 73 no es lo que escribe en 2010. Sí, han pasado muchas cosas que nos han marcado, digamos así, y que nos han destruido muchas ilusiones y perspectivas optimistas que tuvimos en ciertos momentos, ¿no? Sobre las posibilidades de resistencia de esas formas populares, ¿no? Y bueno, y aunque volvamos a estudiar un periodo anterior a todo eso, nuestras perspectivas sin duda se modifican, ¿no? Yo creo que el marco es un marco más político-cultural y menos referido estrictamente a lo político, aunque bueno, no me caben dudas de que el proceso de formación y transformaciones del radicalismo en toda esta etapa tuvo mucho que ver con la formación de un nuevo público emergente, que no era exclusivamente lector, porque bueno, muchos sabían leer, pero más o menos. Además sabemos que el que no cultiva la lectura después de un tiempo y que terminó su alfabetización se vuelve un semi-alfabetizado, de lo cual se habla en general poco, ¿no? Si no hay solo alfabetos y analfabetos, hay semi-alfabetizados, que ni siquiera pueden leer bien la página deportiva, ¿no? Y eso pensando también en la actualidad. Entonces hay, diríamos así, una resistencia a ciertos núcleos, ¿no? Con los cuales esos públicos se identificaban y que eran muy descalificados desde los sectores intelectuales, ¿no? El caso de los escritores es distinto por esto que les decía, de que bueno, su compromiso con ciertas formas, ¿no? Si los folletines que escribe, por ejemplo, Horacio Quiroga para Caras y Caretas, ¿no? Que no forman parte de su producción habitual. Horacio Quiroga fue un cuentista que escribió algunas novelas, pero esos folletines fueron una producción muy especial para Caras y Caretas, ¿no? Y también el crítico de cine, es decir, esto del Cabrera Infante, cuando publica sus críticas de cine, el escritor cubano, ¿no? Que se desplegó a lo largo de los años 50, le pone como título Un oficio del siglo XX. Es decir, la crítica de cine también da para vivir. Es decir, esto de descubrir posibles oficios, ¿no? Quiroga en eso cubre, digamos así, todo el espectro. Hace lo que en ese momento puede vender, digamos, ¿no? Tiene un lugar en esa producción. Y lo que en todo caso consigue es que de una u otra manera, aún sus folletines sean muy interesantes, ¿no? Permiten, digamos así, una lectura distinta. Y también el rescate, digamos, algo que, bueno, no casualmente uno proviene, en mi caso particular, si lamento entre tantas cosas que no hayan aparecido las breves biografías de todos los participantes del grupo, es porque ahí se ve también
un cruce entre la gente que proviene de letras y la gente que proviene de comunicación o de periodismo, ¿no? Como el caso de Germán. Yo no me hubiera imaginado el trabajo hecho exclusivamente por alumnos egresados o docentes de letras. Tenía que darse eso, que de alguna manera, esa condición bisagra, que es la condición que yo creo que adopté desde el momento en que decidí que la literatura era parte de la cultura y que no se la podía estudiar aparte de la cultura. Y entonces había que estudiarla, bueno, Ángel Rama ya lo dijo en 1970, digamos, ¿no? Había que estudiar toda la densidad del campo, que no se estudiaba. Se estudiaban, en los términos de Bourdieu, solo las figuras centrales, las figuras canónicas. Pero ¿qué pasaba con los márgenes? Y hasta dónde los márgenes inciden para que la literatura de una época sea determinada cosa y no otra. Así que esa mirada mucho más desplegada, que debe ser además sobre todas las artes, ¿no? Me imagino que el fenómeno de la literatura no es un fenómeno distinto. No sé si bueno, digo, solo muy brevemente, ya que me contestaste. Empecé a contestarte. Me imagino. Digo, quizás hay algo que a mí me sigue haciendo ruido en el sentido de que me parece un tema que claramente no está cerrado en términos de cómo pensar el problema, de cómo pensarlo teóricamente e históricamente. Es que por un lado vos marcas cómo esta serie de intelectuales digamos, quieren hacer tierra arrasada. Digamos, con los vos decís, bueno, los payadores, la oralidad, etcétera, etcétera, digamos, tienen que volverse parte del pasado. Es decir, por un lado hay esta apuesta a lo nuevo, pero por otro lado esta idea de llegar tarde, es decir, esta hipótesis que es muy clara, digamos, de, bueno, hay una relación entre las culturas tradicionales y la cultura de masas, que los intelectuales contemporáneamente no ven, pero por otro lado los intelectuales llegarían tarde y en ese sentido tendrían una mirada romántica, de alguna manera, respecto de la cultura de masas. No es que llegan tarde, no es que llegan tarde, es una cuestión de rechazo y una cuestión clave que yo no enuncié, me parece que es así, la pasé por alto y es importante. ¿Cuánto coinciden criterio y claridad? Dos revistas de los años 20, una que ya se mencionó del fundamentalismo católico y la otra de la izquierda socialista y comunista, cuando hablan del tango y cuando hablan de crítica. Son los mismos, en todo caso uno es más enfervorizado que el otro, es lo más que se puede decir, pero los dos atacan esos fenómenos como dos fenómenos que vienen a contradecir lo que ellos entienden que es la cultura, desde dos lugares absolutamente distintos. Quiere decir que no es una cuestión ideológica partidaria, sino que tiene que ver con otro nivel de la ideología. Crítica les está, digamos así, destruyendo la imagen que fundó Sarmiento respecto de que la prensa tiene que ser educativa. Crítica no viene a educar a la gente, viene a complacerla, viene a satisfacer sus sensaciones y sus emociones. Esto no es diario, ni para los nacionalistas católicos, ni para los socialistas comunistas.